Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 4 del libro de Inteligencia Emocional por Daniel Goleman. En este video vamos a dar 5 puntos importantes acerca de este capítulo. El capítulo empieza con la historia de un samurái que va a visitar a un maestro zen. El maestro le llama Patán y le dice que no puede perder su tiempo con él. El samurái, enojado por esto, desenfunda su espada y lo amenaza con lastimarlo. El monje repuso: Eso es el infierno. El samurái estaba desconcertado ya que su respuesta le pareció sorprendente. Al pensarlo más, el samurái se tranquilizó, envainó su espada y se inclinó ante el monje agradeciéndole la lección. Y eso es el cielo, añadió el monje. Como podemos notar, esta pequeña introducción al tema de conocerse a sí mismo es una muy buena alegoría. La frase de Sócrates, conócete a ti mismo, confirma esta piedra angular en la inteligencia emocional, la conciencia de los propios sentimientos en el momento en que se experimentan. Los psicólogos utilizan el término metacognición para referirse a la conciencia en las propias emociones. En esta conciencia autorreflexiva, la mente observa, investiga y reflexiona la experiencia misma, incluidas las emociones. En el mejor de los casos, la autoobservación permite una conciencia ecuánime. En resumen, conciencia de uno mismo significa ser conscientes de nuestro humor y también de nuestras ideas acerca de ese humor, según las palabras de John Mayer. Por cierto, ese fue el punto número 1. En el segundo caso vamos a hacer algo diferente. Ahora imaginemos que estamos en un avión. Durante todo el vuelo, todo ha ido bien, el viaje ha sido muy tranquilo, pero de repente se oye la voz del capitán diciendo: abróchense todos los cinturones, vamos a tener un poco de turbulencia. Y entonces el avión experimenta grandes cantidades de turbulencia, algo que jamás has sentido en tu vida. La pregunta aquí es: ¿qué vamos a hacer? ¿Es usted una persona que siga leyendo una revista o viendo una película sin preocuparse por la turbulencia? ¿O tal vez tomas el folleto de emergencia para saber qué hacer? ¿O ves a los demás pasajeros para saber si no hay ningún ataque de pánico? La respuesta en este caso, siendo la más preferida por muchos, es que volteamos a ver a los demás. Nuestra postura preferida de nuestra atención ante la coacción. Aquellas personas que se adaptan a la coacción pueden ampliar involuntariamente la magnitud de sus propias reacciones. Los resultados en sus emociones pueden llegar a ser muy intensos. Aquellos que se abstraen, en cambio, aquellos que se abstraen notan menos con respecto a sus propias reacciones y así minimizan la experiencia de su respuesta emocional, sino la magnitud de la respuesta misma. Esto quiere decir que para algunas personas la conciencia emocional resulta a veces abrumadora, mientras para otros apenas existe. Por un lado, esta sensibilidad emocional es más rica para aquellos que la notan más. Significa que para aquellas personas que tengan apenas la menor provocación, desencadenaría una tormenta de emociones, ya sea gloriosa o infernal, mientras que para otros apenas experimentarían sentimientos, incluso bajo las peores circunstancias. Este fue el punto 2, el apasionado y el indiferente. Algunas veces Gary enfurecía a Ellen, su novia, porque a pesar de ser inteligente y reflexivo, era totalmente insípido emocionalmente, totalmente insensible a cualquier muestra de sentimientos. Por mucho que ella intentaba, no recibía respuestas por parte de Gary. Ellen no era la única que se sentía mal por esto. Como él le confió a su terapeuta, él era incapaz de hablar abiertamente con alguien más. ¿Los motivos? En primer lugar, no sabía lo que sentía. Este vacío emocional hace que Gary y otras personas como él se muestren descoloridas, aburran a todo el mundo. Los médicos psiquiatras suelen llamarle alexitimia. Parece carecer de emociones, aunque esto pueda deberse a su incapacidad para expresarlas. Si bien nadie sabe con certeza qué provoca la alexitimia, el doctor Sinfeos planta la posibilidad de una desconexión de la misma, de una desconexión en el sistema límbico y la neurocorteza. Sinfeos señala que los pacientes que sufrían ataques graves y a los que se les cortó quirúrgicamente esa conexión para aliviar sus síntomas, se volvieron emocionalmente inactivos, incapaces de expresar cualquier sentimiento. En resumen, aunque los circuitos del cerebro emocional
pueden reaccionar con los sentimientos, la neurocorteza no está en condiciones de seleccionar estos sentimientos y añadirles el matriz del lenguaje. Este fue el punto 3, ¿fue el 3? Este fue el punto 3, el hombre sin sentimientos. Siguiente. El tumor de Elliot, ubicado justo atrás de su frente, tenía el tamaño de una naranja pequeña. La cirugía logró eliminarlo por completo. Aunque la operación resultó ser exitosa, la gente que conocía a Elliot lo notaba diferente, que había sufrido un drástico cambio de personalidad. Él siempre había sido el próspero abogado, y ahora le resultaba imposible mantenerse en un empleo. Su esposa lo abandonó. Después de despilfarrar sus ahorros, se vio obligado a vivir en la casa de huéspedes de su hermano. El problema es que Elliot, aunque intelectualmente era brillante y muy inteligente, utilizaba muy mal su tiempo. Se perdía en detalles sin importancia y parecía haber perdido toda noción acerca de qué era importante. Aunque los resultados de las pruebas dijeran que Elliot no tenía ningún problema mental, él fue con un neurólogo a consultar qué le estaba pasando. Pero la conclusión parecía ser que solo se trataba de una enfermedad fingida. El neurólogo se quedó sorprendido al notar que en el repertorio mental de Elliot hacía falta una cosa. Aunque todo lo demás estaba bien, Elliot era prácticamente incapaz de ser consciente de sus sentimientos con respecto a lo que le había sucedido. El doctor llegó a la conclusión de que la fuente de su inconsciencia fue la eliminación, junto con el tumor cerebral, de una parte de sus lóbulos prefrontales. En efecto, la cirugía había sido un éxito, pero habían cortado las conexiones entre centros inferiores del cerebro emocional, sobre todo la amígdala y los circuitos relacionados. El pensamiento de Elliot fue básicamente como la de una computadora, capaz de seguir todos los pasos con buenos resultados, pero incapaz de asignar valores a distintas posibilidades. Una lección que podemos rescatar de esto es el papel fundamental que juegan los sentimientos en nuestras vidas, más que nada en las decisiones de la vida personal. Mientras los sentimientos fuertes pueden hacer estragos en nuestro razonamiento, la falta de conciencia en los sentimientos también pueden llegar a ser ruinosas, sobre todo cuando se trata de hacer decisiones. La clave para una toma de decisiones más acertada es, en resumen, estar en sintonía con nuestros sentimientos. Siguiente, ese fue nuestro punto 4, elogio de los sentimientos viscerales. Siguiente, el vacío emocional de Elliot sugiere que pudo haber un cambio en la forma en la que las personas perciben sus emociones mientras las experimentan. Por la lógica de la ciencia neurológica, si la ausencia de un circuito nervioso ocasiona un déficit de una habilidad, entonces la fuerza o debilidad de este mismo podría conducir a niveles comparables de aptitud, y es posible que el talento para la introspección psicológica dependa de este mismo circuito. Algunos de nosotros estamos en perfecta sincronía con los estilos simbológicos de la mente emocional, metáforas, símiles, poesía, canciones y las fábulas, por ejemplo. Estas son representadas en el lenguaje del corazón o el lenguaje de la emoción. La conciencia de uno mismo es fundamental. Esta es la facultad que gran parte de la psicoterapia trata de fortalecer. El comienzo fisiológico de una emoción típicamente ocurre, por ejemplo, cuando una persona que le teme a las serpientes se le muestra una imagen de una. Los sensores de su piel detectan la producción de sudor, una gran señal de ansiedad, aunque ella diga que no experimenta ningún tipo de temor. Mientras esta agitación emocional siga, mientras esa agitación emocional siga, esta acaba volviéndose lo suficientemente fuerte para convertirse en algo consciente. Así hay dos niveles de emoción, la consciente y la inconsciente. El momento en que una emoción se vuelve consciente marca un registro como tal en la corteza frontal. Las emociones que arden bajo el umbral de la conciencia pueden ejercer